Hablemos de la fraternidad iniciática de la masonería. La masonería se basa en 3 principios universales: libertad, igualdad y fraternidad. Y la fraternidad es el afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. Y por extensión, esta noción designa un lazo de solidaridad y de amistad a determinados niveles específicos. La fraternidad es un estado de unidad entre un grupo pequeño, grande o inmenso si lo tratamos a nivel universal. Es un sentimiento que sobrepasa al ego y que agrupa a muchos yo para conformar un total nosotros. El sentimiento de fraternidad nos permite degustar su sentido moral de unión fraterna para que cada uno de nosotros consiga, sin esfuerzo, cumplir con el ejercicio de sus obligaciones morales hacia el prójimo. La fraternidad, en el ámbito histórico, es un ideal como término clave de la Revolución Francesa. Era el de la salud y fraternidad, en el que Lafayette hizo un juramento ante la Federación de mantener unidos a todos los franceses por los lazos indisolubles de la fraternidad. Muchos años después, durante la ocupación de Francia por los ejércitos de Hitler, el periódico clandestino de la resistencia francesa llevaba este título: Fraternité. Cumpliendo los preceptos de la fraternidad masónica, ésta se convierte simbólicamente en el espejo del masón o de la masona, ya que impone derechos pero también obligaciones, ya que el ejercicio de la misma supone el fundamento de la igualdad y de la libertad, dejando fuera totalmente el orgullo, los prejuicios que nos conducen siempre en sentido contrario a lo que nosotros buscamos, que es la libertad. Y es que la fraternidad nos permite salir de nuestros personalismos egoístas, nos despeja en el camino hacia la progresión espiritual y personal, tal como la masonería dispone en la autoconstrucción de nuestras catedrales personales, que no son de piedra, hay que recordarlo, sino de sabia instrucción y solidaridad. La fraternidad iniciática debe surgir de la misma logia, para impregnarnos de unidad y de amistad con nuestros hermanos y hermanas, y condicionar nuestras palabras, nuestros actos, y guiarnos por el camino del respeto y de la comprensión fraterna, hacia el camino de la solidaridad, para que después sepamos trasladar fuera de nuestros talleres hasta la ciudad o la sociedad los valores que acuñamos y atesoramos en el templo. La fraternidad tiene unas virtudes específicas. Nos preserva del fanatismo, uno de los máximos enemigos de la masonería, y también de la ignorancia, ya que nos recuerda que en todo momento tenemos la necesidad de la constante moderación y respeto hacia el prójimo, reconociendo siempre su parte de legalidad en el pensamiento. La fraternidad nos conduce finalmente hacia la felicidad de sentirnos miembros de una orden, que es la masonería,
que nos agrupa, reúne y acerca y nos hace solidarios con el mundo. Después de este vídeo sobre la fraternidad masónica, si tenéis alguna pregunta al respecto, aprovechad en la descripción para poner vuestras notas, preguntas o aportaciones. Si os ha gustado este vídeo, ponedle un like, y si queréis tener puntual noticia de cuando voy subiendo los vídeos, que ya sabéis que es diariamente, dadle a la campanilla. Y si aún no habéis hecho la suscripción a este canal, este es el momento. Suscribiros.